AMPO es el proyecto seleccionado en la modalidad de publicación en la convocatoria de Barcelona Producció 2021-2022 del Centro de Arte La Capella. AMPO está basado en una historieta de los fines de los 50, una historieta argentina que se llama El Eternauta. El Eternauta está escrita por Héctor Germano Oesterhel y dibujada por Solano López. Editada por la editorial Frontera, que era la editorial del propio Oesterhel y su hermano, a finales de los años 50, exactamente en el año 57, y El Eternauta cuenta la historia de un ataque extraterrestre. Y la novedad un poco de esa época era que sucedía en una capital latinoamericana. El Eternauta de alguna forma vaticina un futuro oscuro. Se suele decir que es una premonición del golpe de Estado cívico-militar de Argentina en 1976, que es cuando desaparecen a Oesterhel, a sus 4 hijas y a sus yernos. La historia del Eternauta comienza con una tormenta de nieve tóxica, que en verdad es un arma de destrucción masiva alienígena. Es la primera arma que aparece en toda la historia. De alguna forma esta nevada para mí es como una metáfora de un país arrasado. En cuanto cae la nieve, que todo lo que toca, todo lo que vive lo mata, se quiebra el orden social. En ese escenario se organiza la supervivencia de un grupo de amigos en el cual está Juan Salvo, que es el protagonista de la historia, su mujer y su hija, y quedan encerrados en su vivienda, en donde se fabrican sus propios trajes aislantes para poder empezar a organizar la supervivencia. El escenario de la supervivencia me interesa porque hay ataques de otros supervivientes también, y de alguna forma la trama del Eternauta habla de eso, habla de un enemigo que está fuera, que es externo, pero también el enemigo está dentro. En un momento determinado de la historia aparece el ejército y la resistencia se organiza. Este grupo de amigos se une al ejército porque sabe que si no luchan por el bien común van a ser derrotados. A medida que va avanzando la trama, uno se da cuenta que el invasor tiene castas. El invasor opera de una forma como si estuvieran explotados y colonizados por el beneficio de otros. Los sellos, que es como se los connota o se los llama a la cúpula enemiga de la historia, son unos seres que como seres feudales, de alguna forma van conquistando diferentes planetas y esos sobrevivientes de esos planetas los utilizan como armas de batalla para seguir colonizando otros planetas. En este caso, el Eternauta está sucediendo ahí en la Tierra. En la trama se va desnudando de a poco la escala de la invasión. En el Eternauta todo el tiempo se van como evidenciando las herramientas de sometimiento, porque de alguna forma es una historia de la lucha de oprimidos contra oprimidos, bajo los dispositivos de gobierno que implementan los sellos. Los sellos, en la historia, carecen de representación, es decir, nunca aparecen. Es una idea abstracta y la invisibilidad de alguna forma es omnipresente. En AMPO lo que hago es crear una analogía entre esa omnipresencia del enemigo invisible con la de la nieve, porque de alguna forma la nieve está en todos lados. A medida que va cayendo, se va situando en todos los rincones del planeta. La operación que hice a través del libro y a través de la apropiación del Eternauta es aislar la nieve de todo el resto de la información de las páginas. Las páginas del Eternauta, de la edición original, están impresas en negro. El cómic es blanco y negro. Y de alguna forma, lo que es el blanco, que es ahí donde no hay tinta, es esa reserva en la que está figurada la nieve. Esa reserva donde no hay tinta, para mí, es un lugar invisible, en donde no hay nada. Y de alguna forma donde no hay nada, es donde está todo. La idea de corporizar ese lugar donde no hay nada, en tinta blanca, e imprimirlo sobre papel blanco, tiene que ver con esta cuestión de pensar al poder, de cómo funciona. Porque de alguna forma el poder ejerce más fuerza ahí donde no se lo ve.
Dentro del libro también se pueden encontrar dos textos ensayísticos de Francesc Ruiz e Iván Pintor Iranzo, que de alguna forma interpretan toda esta intervención y la cuestión del blanco. A la vez, Ediciones Marmotilla, que es la que coprodujo junto a la Capella el libro, es la que se encarga de distribuir el libro en las diferentes librerías. Y que a mí me gustaría pensar en la posibilidad de que Ampo se sitúe junto al Eternauta original en las estanterías. Entonces, esta es una faja se quita. Y adentro están los textos. Estos son los textos de Francesc y de Iván. Y el libro es como que depende de dónde lo mires, se ve un reflejo o no. De alguna forma creo que la cuestión del blanco tiene que ver con el final del Eternauta, con esta idea de perder la memoria, de que se te quede la memoria en blanco. El protagonista, al final de la historia, vuelve a reunirse con su familia y pierde la memoria. Juan Salvo está condenado una y otra vez a vivir sin memoria histórica de lo ya vivido. En el Eternauta, ellos ganan la batalla. Es como una historia de derrotismo, es una derrota. La cuestión de la memoria creo que es importante porque por eso se lo ha tomado al Eternauta como una simbología sobre la cuestión del poder y la resistencia, sobre todo por los golpes de Estado que ha habido en Argentina durante tanto tiempo. Oestergel muchas veces se refiere a la nieve como algo fatal, como algo mortal, pero también como algo bello. Ampo creo que también se sitúa en ese lugar en donde habla sobre la peligrosidad de las imágenes bellas.